Las redes sociales explotaron en las últimas horas después de que comenzaran a circular impactantes rumores y reportes sobre la supuesta muerte de Melvin TV, una de las figuras más polémicas y comentadas del entretenimiento digital dominicano. Miles de personas quedaron en shock al ver mensajes de despedida, publicaciones extrañas y videos donde supuestamente se revelaban detalles sobre sus últimos momentos de vida. Pero mientras algunos aseguran que la noticia ya fue confirmada por diferentes medios y personas cercanas, otros todavía tienen dudas y creen que existen demasiadas preguntas sin responder alrededor de todo este caso. Lo más inquietante es que, durante los últimos meses, Melvin TV había estado atravesando uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida, enfrentando graves problemas de salud que conmovieron a miles de seguidores en Internet. Sin embargo, detrás de las cámaras y lejos de las publicaciones oficiales, comenzaron a surgir rumores todavía más oscuros, teorías, mensajes misteriosos y detalles que ahora están causando una enorme controversia en redes sociales. Algunos seguidores afirman que hubo señales preocupantes días antes de que aparecieran las primeras noticias, mientras otros aseguran que ciertas publicaciones eliminadas podrían esconder mucho más de lo que el público imagina. Hoy vamos a analizar todo lo que se sabe hasta ahora, las versiones que están circulando en Internet, las reacciones de figuras cercanas y las revelaciones que tienen a todo el mundo hablando de este caso. Y créeme, la última revelación de este video podría dejarte completamente impactado. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido a más personas y permite que sigamos trayendo noticias, documentales y polémicas que nadie más se atreve a contar. Y si quieres apoyar todavía más el canal, puedes enviar un Super Thanks, ya que ese apoyo ayuda directamente a mantener este proyecto y mejorar cada investigación que publicamos. Pero si no puedes hacerlo, no te preocupes. Simplemente deja aquí abajo un comentario diciendo qué fue lo que más te sorprendió de toda esta historia. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que recuerdas a Melvin TV. Antes de convertirse en una figura reconocible dentro del entretenimiento dominicano, Melvin Alexander Vicente Ventura era, ante todo, un hombre con aspiraciones, inquietudes y esa mezcla de hambre por crecer y necesidad de hacerse escuchar que suele marcar a muchas personas que terminan entrando al mundo de los medios. Detrás del nombre que luego muchos identificarían como Melvin TV existía una historia mucho más humana que el personaje frontal que el público veía en pantalla. Como ocurre con muchas figuras del comentario de espectáculos, la audiencia suele conocer la versión más ruidosa, más polémica o más provocadora de una persona, pero pocas veces se detiene a imaginar que existía antes de esa imagen pública. En el caso de Melvin, esa historia parece estar construida sobre perseverancia, deseo de superación y la intención de encontrar un lugar propio en una industria donde destacar no es sencillo. El entretenimiento dominicano ha sido históricamente un terreno competitivo, intenso y muchas veces implacable, donde solo quienes desarrollan una voz distintiva consiguen permanecer en la conversación pública. Y precisamente ahí parece comenzar el origen de Melvin TV, en la necesidad de construir una identidad imposible de ignorar. Como muchos comunicadores que luego alcanzan notoriedad, probablemente su camino no comenzó entre reflectores, cámaras profesionales ni grandes contratos, sino desde espacios mucho más modestos, con oportunidades pequeñas y una enorme determinación. Porque antes del reconocimiento siempre existe una etapa silenciosa, donde se aprende observando, equivocándose y entendiendo cómo funciona el ecosistema mediático. Melvin perteneció a una generación donde el comentario de entretenimiento no dependía únicamente del talento, sino también del carisma, la rapidez mental, la capacidad de generar conversación, y en algunos casos, la valentía de decir lo que otros preferían callar. Esa combinación no aparece de un día para otro, se desarrolla con el tiempo. Y es precisamente en esa evolución donde empieza a construirse el personaje. El hombre detrás del apodo no surgió instantáneamente. Hubo un proceso de transformación. En algún momento, Melvin Alexander entendió que en el mundo del espectáculo no basta con participar, hay que diferenciarse, hay que crear una presencia, hay que convertirse en alguien que el público recuerde incluso cuando no esté de acuerdo contigo. Esa comprensión probablemente fue clave en el nacimiento de Melvin TV, una identidad mediática pensada para impactar, opinar y mantenerse visible en un espacio donde la irrelevancia puede llegar muy rápido. Pero reducir su historia únicamente a su personaje mediático sería injusto, porque detrás de esa construcción había un ser humano enfrentando realidades comunes a muchas personas que intentan abrirse camino. Las dificultades económicas forman parte de muchas historias de comunicación en América Latina y el Caribe, donde entrar al medio no siempre significa estabilidad financiera inmediata. La imagen glamorosa del entretenimiento suele ocultar una realidad menos atractiva: largas jornadas, incertidumbre económica, dependencia de contratos inestables y una presión constante por mantenerse vigente. En ese contexto,
Es razonable imaginar que Melvin atravesó momentos donde la pasión por comunicar tuvo que competir con necesidades mucho más urgentes. El deseo de crecer profesionalmente suele convivir con preocupaciones prácticas: pagar cuentas, sostener compromisos personales, proyectar un futuro más seguro. Y esas tensiones moldean el carácter. Muchas veces explican por qué ciertas figuras desarrollan una personalidad fuerte, directa o incluso defensiva frente al mundo. En el caso de Melvin, el personaje frontal que el público conoció podría entenderse, en parte, como el resultado de años de adaptación a un entorno donde mostrarse vulnerable no siempre parece una opción. Fuera de cámaras, sin embargo, toda figura pública tiene una dimensión mucho menos visible. El espectáculo tiende a simplificar a las personas: el polémico, el divertido, el conflictivo, el controversial. Pero la vida real siempre es más compleja. Detrás del comentarista existía alguien con emociones, relaciones personales, preocupaciones íntimas y una historia que no necesariamente coincidía con la percepción pública. Quienes entran al entretenimiento suelen sacrificar privacidad, tranquilidad emocional e incluso vínculos personales debido al ritmo impredecible del medio. No es extraño que amistades cambien, relaciones se tensen o la vida personal quede subordinada a la carrera profesional. En ese sentido, pensar en Melvin como ser humano implica imaginar no solo al comunicador, sino también al hombre que, al terminar una transmisión, dejaba atrás el personaje y regresaba a su realidad cotidiana. ¿Era reservado? ¿Era más sensible de lo que aparentaba? ¿Su fortaleza pública escondía inseguridades privadas? Son preguntas naturales cuando una figura pública atraviesa momentos difíciles, porque el sufrimiento humaniza incluso a quienes el público solo conoce desde la controversia. Uno de los elementos más interesantes de cualquier comunicador es descubrir qué lo llevó realmente a elegir ese camino. No todos llegan al entretenimiento por las mismas razones. Algunos buscan fama, otros desean reconocimiento. Algunos encuentran en la comunicación una forma de expresión auténtica, otros ven una oportunidad económica. En muchos casos, la respuesta combina varias motivaciones. En el caso de Melvin, todo apunta a alguien que entendió el poder de la opinión, el impacto de la presencia mediática y la posibilidad de crear una identidad propia dentro del entretenimiento dominicano. Pero más allá de cualquier estrategia profesional, también suele existir una motivación profundamente humana: querer ser escuchado, querer importar, querer dejar huella. El mundo del comentario de espectáculos premia a quienes generan reacción, y Melvin parecía comprender perfectamente esa dinámica. No basta con informar, hay que conectar emocionalmente con la audiencia, hay que provocar conversación, hay que convertirse en tema. Esa intuición probablemente fue una de sus herramientas más importantes. Sin embargo, la construcción de un personaje público tiene costos psicológicos. Cuando una identidad mediática se vuelve fuerte, el público comienza a esperar coherencia con esa versión, incluso si no representa completamente a la persona real. Gran parte de la notoriedad de Melvin TV no surgió simplemente por aparecer en medios, sino por convertirse en una figura capaz de generar conversación cada vez que abría la boca. Y si hubo un escenario que marcó de forma definitiva esa transformación, fue su participación en programas de comentarios de farándula donde la polémica no era un accidente, sino prácticamente parte del ADN del formato. Dentro de ese universo mediático intenso, competitivo y muchas veces despiadado, Melvin encontró el espacio perfecto para construir una identidad reconocible. Porque en el entretenimiento dominicano, especialmente en el comentario de espectáculos, no siempre triunfa quien habla más bonito o quien tiene la opinión más equilibrada. Muchas veces destaca quien logra provocar reacción inmediata, quien dice aquello que incomoda, quien rompe el silencio cuando otros prefieren medir sus palabras. Y Melvin entendió perfectamente ese juego. Su paso por espacios como Los Dueños del Circo ayudó a consolidar esa imagen de comunicador frontal, directo y sin aparente miedo al conflicto. Ese tipo de programas se alimentan precisamente del choque de opiniones, del debate encendido, de la crítica sin filtros y del espectáculo que se genera alrededor de las figuras públicas. No se trataba simplemente de informar sobre celebridades, se trataba de interpretar sus acciones, cuestionarlas, exagerar a veces el dramatismo del momento y convertir el entretenimiento en conversación diaria. Dentro de ese ecosistema, Melvin encajó con fuerza. Su manera de expresarse proyectaba seguridad, y en televisión, la seguridad, incluso cuando genera rechazo, puede convertirse en una herramienta poderosísima. Muchos espectadores comenzaron a identificarlo precisamente por eso, porque no parecía tener miedo a decir lo que pensaba. Esa autenticidad percibida, real o construida, le dio visibilidad. Pero con la visibilidad llegaron inevitablemente las divisiones. Porque una figura que opina fuerte raramente genera unanimidad. Mientras algunos lo veían como alguien valiente, capaz de decir verdades incómodas,
otros lo percibían como provocador, excesivo o innecesariamente agresivo. Esa dualidad es casi una marca registrada del entretenimiento polémico. Y Melvin aprendió a navegar en ese terreno donde la admiración y el rechazo pueden coexistir al mismo tiempo. Parte de su crecimiento mediático vino precisamente de esa capacidad de mantenerse en conversación. Cada comentario fuerte, cada crítica frontal, cada intercambio tenso con colegas o figuras del espectáculo contribuía a reforzar su personaje público. En este tipo de formatos, el silencio no construye carrera, la presencia sí. Y Melvin parecía entender que para mantenerse vigente había que ocupar espacio, incluso si ese espacio venía acompañado de controversia. El entretenimiento dominicano, como muchos otros ecosistemas mediáticos latinoamericanos, funciona también a partir de narrativas emocionales intensas. El público no solo consume noticias, consume confrontación, reacciones, conflictos, reconciliaciones y escándalos. En ese contexto, figuras como Melvin terminan desempeñando casi un papel dramático dentro del show. El comentarista que incomoda, el que desafía narrativas, el que dice lo que puede generar titulares. Pero detrás de esa dinámica también existe un costo personal. Porque sostener constantemente una imagen frontal puede convertirte en blanco permanente de críticas. No solo de figuras públicas, sino también del público general y del propio entorno mediático. Cada palabra puede amplificarse. Cada error puede perseguirte. Cada comentario puede redefinir la percepción pública sobre ti. Y aún así, Melvin siguió construyendo su presencia dentro de ese modelo. Esa persistencia dice mucho sobre su comprensión del medio. No todos soportan ese nivel de presión. La farándula puede ser brutal, no solo para quienes son objeto de comentarios, sino también para quienes los emiten. En muchos casos, los comentaristas terminan atrapados dentro del mismo espectáculo que analizan. Se convierten también en personajes, también en noticia, también en objetivo. Y eso parece haber ocurrido con Melvin. Su figura dejó de ser únicamente la de alguien que hablaba sobre otros. Él mismo se volvió parte del ecosistema del entretenimiento. Su nombre comenzó a tener peso propio. Su presencia ya no dependía únicamente del tema del día, sino de su propia personalidad mediática. Eso es una señal clara de consolidación dentro del formato, pero también explica por qué surgieron detractores. No todo el mundo aprecia el comentario frontal. Algunos espectadores prefieren análisis más neutrales. Otros disfrutan precisamente el caos verbal. Melvin operaba en un espacio donde el límite entre opinión y provocación podía volverse difuso. Y ahí nacen muchas de las controversias que marcaron su imagen pública. No necesariamente porque cada polémica definiera quién era como persona, sino porque el formato incentivaba precisamente ese tipo de interacción intensa. En medios de entretenimiento, muchas veces la línea entre autenticidad y performance se vuelve compleja. ¿Cuánto era el verdadero Melvin? ¿Cuánto era el personaje necesario para sobrevivir mediáticamente? Esa es una pregunta que suele acompañar a muchas figuras del espectáculo. Porque cuando una identidad pública se fortalece alrededor de la confrontación, el público termina esperando constantemente esa versión intensa. Y mantenerla puede convertirse en una carga. Aún así, sería simplista reducir su impacto únicamente a la polémica. Lo cierto es que Melvin logró algo que muchos intentan y pocos consiguen: convertirse en una voz reconocible dentro del entretenimiento dominicano. Gustara o no, la gente sabía quién era. Y en televisión, ese reconocimiento tiene valor. Significa que construiste presencia, que generaste recordación, que lograste ocupar un espacio en la memoria colectiva del público. Sus intervenciones no pasaban desapercibidas, y eso, en un entorno saturado de voces, es significativo. Detrás de las cámaras, lejos del ruido del espectáculo, de las discusiones encendidas y de la imagen del comentarista que parecía siempre tener una respuesta lista, existía una realidad mucho más humana, más silenciosa y probablemente mucho más dolorosa de lo que el público imaginaba. Porque una de las grandes ilusiones que crea la televisión es hacer creer que quienes aparecen en pantalla viven permanentemente dentro del personaje que proyectan. El espectador se acostumbra a ver una versión pública fuerte, segura, polémica e incluso desafiante, y con el tiempo olvida que detrás de esa construcción mediática existe una persona real, con miedos, agotamiento, preocupaciones y heridas que no siempre se muestran. En el caso de Melvin TV, ese contraste entre la figura pública frontal y el ser humano vulnerable se volvió especialmente evidente con el paso del tiempo. Porque mientras muchos lo recordaban por comentarios intensos, debates calientes o momentos controversiales dentro del entretenimiento dominicano, detrás del micrófono probablemente existía un hombre cargando batallas mucho más complejas que cualquier discusión televisiva. La vida dentro del medio del espectáculo puede parecer glamorosa desde afuera, pero quienes realmente la viven saben que también puede ser profundamente agotadora. La presión de mantenerse vigente, de no desaparecer,
de seguir siendo relevante en un entorno donde constantemente aparecen nuevos rostros y nuevas voces, puede convertirse en una carga emocional enorme. Y esa presión no siempre se comenta públicamente. En muchos casos, quienes trabajan en medios aprenden a ocultarla detrás de sonrisas, seguridad y aparente control. Pero la realidad es que la exposición constante desgasta. La crítica permanente desgasta. La necesidad de sostener una imagen pública desgasta. Y cuando además existen dificultades personales, el peso puede volverse insoportable. En el caso de Melvin, es inevitable pensar en los sacrificios silenciosos que probablemente acompañaron su carrera. Porque nadie construye una trayectoria mediática sin renunciar a algo. A veces se sacrifica tiempo con la familia. A veces estabilidad emocional. A veces privacidad. A veces relaciones personales que simplemente no soportan el ritmo impredecible del entretenimiento. La audiencia suele consumir el resultado final, pero raramente ve el costo humano que existe detrás de cada presencia mediática. ¿Cuántas veces tuvo que mostrarse fuerte cuando en realidad estaba agotado? ¿Cuántas veces tuvo que participar en debates, sonreír o mantener su energía frente a cámaras mientras internamente enfrentaba preocupaciones mucho más profundas? Son preguntas que cobran más sentido cuando se observa la dimensión humana de su historia, porque el personaje polémico era solo una parte visible de una realidad mucho más compleja. Las dificultades económicas, por ejemplo, representan uno de los aspectos más crudos y menos comprendidos de muchas figuras mediáticas. Existe la falsa idea de que aparecer en televisión equivale automáticamente a estabilidad financiera, pero la realidad suele ser mucho más incierta. Muchos comunicadores viven de contratos variables, ingresos irregulares y oportunidades que dependen directamente de su visibilidad pública. Esa inestabilidad puede generar ansiedad constante. La necesidad de mantenerse activo no siempre responde solo a ambición profesional, a veces responde a supervivencia económica. Y cuando una figura atraviesa problemas financieros mientras intenta sostener una imagen pública de fortaleza, la carga emocional se multiplica. En el caso de Melvin, cuando posteriormente se conoció su necesidad de apoyo económico durante su enfermedad, muchas personas vieron de golpe una realidad que probablemente llevaba tiempo construyéndose silenciosamente. Esa revelación humanizó profundamente su historia, porque mostró algo que muchas veces el público olvida: incluso quienes parecen fuertes pueden estar luchando en silencio. También existe el tema de la soledad, un elemento recurrente en la vida de muchas figuras públicas. Estar rodeado de personas no significa necesariamente sentirse acompañado. De hecho, en medios de entretenimiento, las relaciones muchas veces se vuelven complejas porque es difícil separar vínculos genuinos de conexiones profesionales. ¿Quién está contigo por afecto real y quién por conveniencia? ¿Quién permanece cuando desaparecen las cámaras? Son preguntas dolorosas que muchas figuras públicas terminan enfrentando tarde o temprano. En el caso de Melvin, resulta imposible no preguntarse cuántos momentos de soledad atravesó lejos del ojo público. Cuántas noches difíciles existieron detrás de la energía que mostraba frente a la audiencia. Cuántos silencios hubo detrás de las palabras fuertes. Porque quienes construyen personajes intensos muchas veces desarrollan esos mecanismos precisamente como formas de defensa. La fortaleza pública puede convertirse en armadura emocional. Pero incluso las armaduras pesan. Y eventualmente muestran grietas. La enfermedad terminó revelando con crudeza esa dimensión profundamente humana. Allí desapareció por completo la ilusión del comentarista invulnerable. Lo que quedó fue un hombre enfrentando dolor físico, desgaste emocional, incertidumbre y miedo. Y eso cambió la forma en que muchas personas lo percibieron. Porque ya no se trataba del comentarista polémico opinando sobre otros, se trataba de alguien viviendo su propia batalla, una mucho más dura y mucho más real que cualquier controversia mediática. Esa transición del personaje fuerte al ser humano vulnerable es una de las partes más impactantes de su historia, porque obliga al público a reconsiderar sus percepciones, obliga a mirar más allá del entretenimiento, obliga a reconocer humanidad donde antes solo se veía espectáculo. También es importante entender el costo psicológico de vivir entre dos identidades, la pública y la privada. Cuando una persona pasa años proyectando fortaleza, seguridad o confrontación como parte de su imagen mediática, puede volverse difícil incluso pedir ayuda. Mostrar vulnerabilidad puede sentirse como fracaso. Admitir miedo puede sentirse incompatible con el personaje construido. Y sin embargo, todos los seres humanos atraviesan momentos donde necesitan apoyo. El hecho de que Melvin compartiera públicamente parte de su situación demuestra precisamente esa ruptura entre la imagen pública y la realidad emocional. Fue un momento profundamente humano. La etapa más devastadora en la vida de Melvin TV no estuvo marcada por una polémica televisiva, ni por una discusión mediática, ni siquiera por alguna controversia dentro del mundo del espectáculo. El golpe más duro llegó lejos del ruido habitual de la farándula,
cuando la batalla dejó de ser verbal y se convirtió en una lucha profundamente física, emocional y humana. Fue en ese momento cuando el personaje fuerte, frontal y acostumbrado a opinar sobre la vida de otros desapareció por completo, dejando al descubierto a Melvin Alexander Vicente Ventura, un hombre enfrentando probablemente el desafío más cruel de toda su existencia: pelear por su propia vida. La noticia de su diagnóstico de cáncer de colon cayó como un golpe inesperado entre quienes lo seguían, entre colegas del medio y entre personas que, incluso habiendo discrepado con él en el pasado, no pudieron permanecer indiferentes ante una realidad tan brutal. Porque una cosa es debatir con un comentarista controversial y otra muy distinta es ver a ese mismo ser humano enfrentando una enfermedad que consume el cuerpo, desgasta el alma y cambia completamente la percepción de la vida. El impacto emocional fue inmediato precisamente porque obligó a todos a mirar más allá del personaje. Ya no era Melvin TV como figura mediática. Era simplemente Melvin, un hombre vulnerable enfrentando miedo, dolor e incertidumbre. Cuando él mismo decidió hacer pública su condición, el impacto fue aún mayor. Porque no se trataba de rumores ni especulaciones, sino de su propia voz contando una realidad profundamente dolorosa. Para alguien acostumbrado a proyectar fortaleza pública, ese momento representó una exposición emocional enorme. Admitir públicamente una enfermedad grave ya es difícil para cualquier persona. Hacerlo cuando tu identidad pública ha estado asociada a fuerza, confrontación y seguridad lo es aún más. Pero esa confesión rompió completamente la imagen tradicional que muchos tenían de él. El público ya no veía al comentarista polémico. Veía a un hombre luchando, posiblemente con miedo, agotado y enfrentando una batalla que ningún debate televisivo podía preparar. Y es ahí donde la historia adquiere una carga emocional devastadora. Porque el cáncer no solo afecta al cuerpo, destruye rutinas, altera la autoestima, agota emocionalmente, obliga a convivir con la incertidumbre y transforma incluso la relación que una persona tiene consigo misma. El deterioro físico suele ser visible, pero muchas veces el desgaste emocional es aún más brutal. El dolor de perder energía, la impotencia de depender de tratamientos, la angustia financiera, el miedo a no mejorar, la sensación de vulnerabilidad absoluta, son cargas silenciosas que acompañan este tipo de procesos. Y cuando Melvin compartió públicamente parte de esa realidad, quedó claro que no estaba enfrentando simplemente un problema médico, sino una experiencia profundamente desgarradora a nivel humano. Uno de los aspectos más impactantes de esta etapa fue precisamente la necesidad de pedir ayuda económica para continuar con sus tratamientos. Ese momento fue especialmente duro porque expuso una realidad que muchas veces el público no comprende sobre las figuras mediáticas. Aparecer en televisión no garantiza estabilidad financiera, ni mucho menos capacidad para enfrentar crisis médicas de alto costo. Existe una percepción equivocada de que quienes son conocidos siempre tienen respaldo económico suficiente, pero la realidad puede ser radicalmente distinta. Y en el caso de Melvin, ese contraste fue dolorosamente evidente. Ver a una figura reconocida teniendo que recurrir a la solidaridad pública para costear procedimientos médicos no solo conmovió, sino que también generó una reflexión incómoda sobre la fragilidad real que puede existir detrás de la fama. Porque en ese instante desapareció cualquier ilusión de glamour mediático. Solo quedó la urgencia humana de sobrevivir. Pero dentro de esa oscuridad también surgieron momentos profundamente conmovedores de solidaridad. Y quizá una de las partes más humanas de toda esta historia fue observar cómo, incluso dentro de un medio conocido por rivalidades, egos y conflictos, aparecieron gestos genuinos de apoyo. La humorista Chedi García, por ejemplo, mostró públicamente cercanía y respaldo durante este proceso, un gesto que fue percibido como profundamente humano en un momento donde el afecto real importaba más que cualquier diferencia pasada. Más impactante aún fue el apoyo brindado por Santiago Matías, una figura influyente dentro del ecosistema mediático dominicano, quien no solo expresó respaldo, sino que asumió gastos médicos y gestionó asistencia para su tratamiento. Ese gesto tuvo un peso emocional enorme porque mostró que, incluso en un ambiente donde frecuentemente predominan tensiones profesionales, todavía existe espacio para la empatía auténtica. Y eso cambió el tono de la historia, porque por un momento, el espectáculo dejó de ser espectáculo y se convirtió en humanidad pura. Colegas, seguidores y figuras públicas comenzaron a reaccionar no desde la polémica, sino desde la compasión. Personas que quizás antes lo criticaban ahora compartían mensajes de fuerza. Otras recordaban momentos positivos. Algunas simplemente expresaban tristeza. Esa ola de solidaridad mostró algo profundamente humano. Cuando la tragedia toca a alguien, muchas diferencias pierden sentido. Porque el sufrimiento real tiene una capacidad extraña de borrar temporalmente los conflictos superficiales. Los últimos meses de la vida pública de Melvin TV estuvieron marcados por una mezcla intensa de emociones, solidaridad,
controversia y ese fenómeno tan característico de la era digital donde una tragedia personal deja de ser completamente privada para convertirse en tema de conversación colectiva. Cuando una figura mediática enfrenta públicamente una enfermedad grave, especialmente alguien conocido por su presencia fuerte y controversial, inevitablemente el debate trasciende el aspecto humano y entra en el terreno de la especulación, las opiniones divididas, lamentablemente, también la crueldad de ciertos sectores del público. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Porque en el momento en que Melvin hizo visible su lucha contra el cáncer, la narrativa dejó de pertenecer únicamente a su experiencia personal y pasó a ser interpretada, discutida y comentada por miles de personas desde redes sociales, plataformas digitales y espacios de entretenimiento. Y como suele ocurrir en Internet, no todas las reacciones nacieron desde la empatía. Una parte importante del público reaccionó con auténtica solidaridad. Personas que lo seguían desde hacía años, colegas del medio, espectadores ocasionales e incluso quienes alguna vez habían estado en desacuerdo con su estilo frontal comenzaron a enviar mensajes de apoyo, oraciones, palabras de esperanza y muestras genuinas de afecto. Para muchos, el personaje polémico desapareció momentáneamente y quedó simplemente la imagen de un ser humano atravesando una batalla devastadora. Esa reacción mostró el lado más humano de la audiencia, porque incluso en un entorno digital frecuentemente agresivo, todavía existe capacidad colectiva para conmoverse ante el sufrimiento real. Sin embargo, no toda la conversación tomó ese camino. Como ocurre tristemente con frecuencia cuando una figura pública solicita ayuda económica, también surgieron opiniones duras, cuestionamientos incómodos y críticas que revelaron una visión muchas veces simplista sobre la realidad de quienes trabajan en medios. Algunas personas comenzaron a preguntarse cómo alguien conocido dentro del entretenimiento podía necesitar apoyo financiero para costear tratamientos médicos. Desde una mirada superficial, esa pregunta puede parecer lógica para quienes asocian fama con riqueza automática, pero en realidad, expone un enorme desconocimiento sobre la fragilidad económica que puede existir incluso detrás de rostros reconocibles. Aparecer en televisión o formar parte de medios no garantiza estabilidad financiera duradera, mucho menos capacidad para enfrentar enfermedades complejas y costosas. Aún así, ese tipo de comentarios apareció. Y con ellos llegó un debate mucho más amplio. ¿El medio del entretenimiento realmente protege a quienes lo construyen? ¿Qué ocurre con las figuras mediáticas cuando dejan de ser útiles comercialmente o enfrentan tragedias personales? Esa conversación tocó una fibra sensible porque no hablaba únicamente de Melvin, sino de una problemática estructural mucho más grande. Muchos comenzaron a cuestionar la aparente contradicción entre la exposición pública de ciertas figuras y la falta de redes reales de protección cuando atraviesan crisis. ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde quedan las plataformas que se beneficiaron de su presencia? ¿Hasta qué punto el espectáculo acompaña a sus propios protagonistas cuando la enfermedad reemplaza al entretenimiento? Son preguntas incómodas, pero profundamente necesarias. Y el caso de Melvin las puso sobre la mesa con fuerza. Paralelamente, también aparecieron rumores y especulaciones inevitables sobre su estado de salud. La naturaleza misma de las redes sociales hace que la información se fragmente, se amplifique y muchas veces, se distorsione. Cada actualización sobre su condición generaba nuevas interpretaciones. Algunos exageraban, otros difundían versiones no confirmadas. Algunos asumían desenlaces prematuros. Y otros simplemente alimentaban el ciclo constante de incertidumbre digital que suele acompañar las enfermedades públicas. Esa dinámica es especialmente cruel porque convierte el sufrimiento real de una persona en contenido de conversación permanente. Cada cambio físico visible, cada ausencia pública, cada noticia parcial se convierte en combustible para especulaciones. Y detrás de todo eso, hay una persona real viviendo el proceso. En el caso de Melvin, esa exposición debió haber sido emocionalmente agotadora no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Porque además del dolor físico, existía el peso psicológico de saberse observado, comentado y debatido mientras atravesaba probablemente el momento más vulnerable de su vida. Otro fenómeno inevitable fue el regreso de viejas polémicas. Cuando una figura pública atraviesa crisis, el Internet suele operar de manera contradictoria. Mientras algunos muestran compasión, otros rescatan conflictos pasados, declaraciones controversiales o episodios mediáticos que habían quedado atrás. En el caso de Melvin, algunas personas recordaron precisamente su estilo fuerte, sus comentarios frontales y los momentos donde dividió opiniones dentro del entretenimiento dominicano. Para ciertos sectores, eso se convirtió en motivo para mantener distancia emocional. Para otros, fue completamente irrelevante frente a la gravedad de su situación. Ese contraste reveló mucho sobre la manera en que el público procesa las figuras polémicas. Hay quienes separan el personaje de la tragedia humana, hay quienes no lo hacen. Pero incluso dentro de esas divisiones,
predominó finalmente una sensación de humanidad compartida. Porque cuando la enfermedad deja de ser una noticia abstracta y se convierte en sufrimiento visible, muchas rivalidades pierden intensidad. También hubo un fenómeno emocional muy interesante. Personas que antes criticaban su estilo comenzaron a hablar desde una perspectiva mucho más humana. Algunos admitieron no coincidir jamás con sus opiniones, pero aún así expresaron respeto y deseos sinceros de recuperación. Ese cambio muestra algo importante sobre la complejidad del público. La audiencia no es un bloque uniforme. La confirmación de la muerte de Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido por el público como Melvin TV, no fue simplemente otra noticia dentro del mundo del entretenimiento dominicano, fue uno de esos momentos que obligan al espectáculo a guardar silencio, aunque sea por un instante. Porque cuando una figura pública que durante años estuvo asociada al ruido mediático, a la controversia, a la opinión fuerte y a la confrontación desaparece definitivamente, lo que queda no es únicamente el eco de sus palabras, sino una sensación extraña de vacío. La noticia golpeó con fuerza precisamente por eso. Porque durante meses el público había seguido su batalla, había visto su deterioro, había escuchado sus propias palabras describiendo el momento difícil que atravesaba y, de alguna manera, muchos mantenían la esperanza de un giro inesperado. Pero cuando llega la confirmación final, toda esa esperanza se transforma en una realidad imposible de ignorar. Y ahí es cuando la noticia deja de ser una actualización médica para convertirse en despedida. En República Dominicana, la reacción fue inmediata. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de tristeza, despedidas, homenajes improvisados y recuerdos de quienes compartieron espacio con él o simplemente lo siguieron durante años. Colegas del entretenimiento, figuras mediáticas, creadores de contenido y seguidores comunes comenzaron a reaccionar no al personaje polémico, sino al ser humano cuya lucha había sido visible para todos. Y eso es importante, porque habla del verdadero impacto emocional que tuvo su historia. No todos los comunicadores generan esa respuesta colectiva. No todas las figuras divisivas consiguen que, llegado el final, tantas diferencias queden temporalmente suspendidas. Pero con Melvin ocurrió algo profundamente humano. El conflicto se dio espacio al duelo. Incluso personas que durante años cuestionaron su estilo frontal encontraron palabras de respeto. Porque la muerte tiene esa extraña capacidad de reorganizar perspectivas. Lo que antes parecía central, las polémicas, los desacuerdos, las tensiones mediáticas, de pronto pierde fuerza frente a una verdad mucho más definitiva. Una vida terminó. Y esa realidad cambia el tono de toda conversación. Figuras del entretenimiento que compartieron o coincidieron con él en diferentes etapas comenzaron a expresar condolencias, recordar momentos vividos y reconocer su presencia dentro del ecosistema mediático dominicano. Más allá de afinidades personales, quedó claro que Melvin no fue invisible dentro del espectáculo. Su nombre ocupó espacio. Su voz generó conversación. Su presencia provocó reacciones. Y aunque eso muchas veces vino acompañado de controversia, también representa una forma real de impacto dentro de un medio donde ser olvidado rápidamente es casi una regla. Pero quizá lo más conmovedor fue la reacción del público común. Porque entre mensajes de despedida aparecieron palabras profundamente humanas de personas que nunca lo conocieron personalmente, pero que sintieron que habían acompañado parte de su historia. Algunos recordaban momentos televisivos. Otros hablaban del impacto de verlo vulnerable durante su enfermedad. Muchos simplemente expresaban tristeza. Y eso revela algo fundamental. Más allá del personaje, Melvin logró conectar con la audiencia. Incluso desde la polémica, incluso desde el conflicto, logró convertirse en alguien reconocible dentro de la vida cotidiana mediática de muchas personas. Y cuando alguien ocupa ese lugar, su ausencia se siente. Pero más allá del dolor inmediato, la gran pregunta inevitable es otra: ¿qué deja realmente Melvin TV? Porque el legado de una figura pública rara vez es simple. Algunos serán rápidos en recordar únicamente las controversias, los comentarios fuertes, los enfrentamientos y el personaje mediático confrontativo. Y sí, esa parte existió. Sería artificial ignorarla. Formó parte importante de su identidad pública. Pero reducir toda una vida únicamente a sus momentos más polémicos sería profundamente incompleto. Porque la historia completa muestra algo mucho más complejo. Muestra a un hombre que intentó construir una identidad propia dentro de un medio brutalmente competitivo. Muestra a alguien que entendió cómo hacerse visible en un ecosistema saturado de voces. Muestra resiliencia profesional. Muestra capacidad de adaptación. Y en su etapa más dura, muestra algo aún más poderoso: vulnerabilidad humana auténtica. Porque quizás el legado más profundo no está en los debates televisivos, sino en lo que su historia terminó revelando sobre la condición humana detrás del espectáculo. Su enfermedad desmontó completamente la imagen simplificada del personaje. Mostró dolor real. Mostró miedo. Mostró necesidad.
Mostró dignidad dentro de la fragilidad. Y eso transformó la narrativa pública sobre él. El hombre que muchos asociaban con controversia también se convirtió en símbolo de lucha personal.